Bienvenidos a El Sonido de la Chancla Podcast, episodio 10. Gracias a todo el público chanclero por apoyarnos y seguirnos hasta este EP. Me acompaña el favorito de las multitudes, Alex 5. Alex, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Nuestro 10º episodio juntos, bueno, 9º, pero nuestro 10º episodio en este proyecto. ¿Cómo te sientes? El tema de hoy va a estar muy bueno. ¿Qué dices? Pues la verdad me siento como muy satisfecho con lo que hemos hecho hasta ahorita. O sea, lo de ese episodio está cool. Y pues agradecerles a todos los que han estado suscribiéndose a los canales y y a nuestras redes sociales. Y pues sí, como ya habías comentado, vamos a hablar de una figura femenina en el ámbito del rock y de la música. Es correcto, mi 5. Además, una de las voces femeninas más influyentes y fugaces, porque su carrera artística como tal dura 4 años, o la más reconocida, ¿no? Son 4 años de Janis que nos regaló, Janis Joplin. Ya les dije de quién va a tratar, de La Bruja Cósmica. Y para empezar, ella nace el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas. Sus primeros años de infancia fueron relativamente normales, destacando el hecho de que era incapaz de hacer amigos o se le dificultaba de gran manera. Además, tenía padres ausentes en la cuestión afectiva. En las demás cuestiones, pues sí llevaban dinero a la casa, sí le daban educación a sus hijos, pero en la parte afectiva, pues para nada. Esto provocó que Janis buscara como un refugio o algo que le diera sentido a su vida, y lo encontró en el arte, lo encontró tanto en la lectura, lo encontró en la pintura, que Janis pintaba incluso antes de cantar, y esto la desahogaba mucho de sus frustraciones, de todo lo que vivió, y posteriormente la música, ¿no? Después de todo esto, Janis fue perseguida y acosada por un pueblo intolerante y conservador, al mismo tiempo que reprimía a minorías afroamericanas. En esta etapa, la influencia del blues y el jazz, además de compartir el mismo victimario, o sea, este pueblo intolerante y conservador, hizo que la joven se sintiera empatía por sus compañeros afroamericanos. Así fue como empezó a juntarse con ellos y a empaparse de los grandes cantantes de blues afroamericano, como viene siendo Detta, Bessie Smith y Big Mama Thornton, solo por mencionar alguna de sus influencias en la música. Posteriormente, también tomó bastante de la literatura o de la cultura hippie o beat, que era de esas épocas, donde pues el sueño era recorrer las carreteras de Estados Unidos, usar todas las drogas posibles, mis 5, y desatarse sexualmente de una gran manera. A mí me gustaría comentar esta parte de la cultura beatnik, hippie o beat, o hippiteca, que también muchos le dicen de esa manera, ¿no? También me topé con eso, que hay como muchos motes para esa generación. Sí, y aparte, bueno, acá en México llegó muy después del movimiento del 68 aquí. Pero antes de eso, del 68, en Europa y parte de México ya existía esta cultura, porque pues, como sabes, ¿no? Que en esas partes de las fronteras o lugares muy lejanos, pues ya tienen como su onda, ¿no? Ya escritores que estaban muy avanzados a su época, y aquí en México llegó diferente. Pero bueno, para aterrizar un poquito más la idea de la cultura beat o hippie o beatnik, es un poco distinta, porque aquí ellos no hablan como de la literatura o escritura convencional, no romántica, no clásica, en pocas palabras. Acá es un poco diferente y un estilo original. ¿Por qué? Porque aquí meten toda esta onda de que son las drogas, la música, palabras antisonantes y un poco de todo, ¿no? Como que aquí contaban un poco más las experiencias de lo que pasaban o lo que vivían, por ejemplo, pues la sexualidad, ¿no? Que ya lo habías mencionado. Sí, era una época donde yo siento que se estaban desatando de muchos tabús, de mucho
de pueblos muy conservadores en Estados Unidos y San Francisco. San Francisco fue la meca de todo este movimiento, si no me equivoco. Pero sí, es esa parte donde pues empieza a hablar más de la sexualidad y donde también meten pues estos viajes astrales o viajes psicodélicos, tanto en literatura, música, pues fue toda una cultura y Janis fue parte grande de esta cultura, pero también desde sus inicios se empezó a introducir en ella. Además de que, pues como ya dije, venía de un pueblo que era muy conservador, que estaba en contra de cualquier persona que fuera diferente. Para darte un ejemplo, pues Jani recibió mucho bullying, pero también era una chica muy rebelde. Yo creo que fue una persona adelantadísima a su época. Nada más por platicarte una anécdota. El primer año de secundaria, Janis llega con el pelo pintado de naranja, lo cual pues no le gustó para nada a su universidad, no le gustó para nada a ninguno de sus compañeros, e incluso su mamá llegó a sentirse avergonzada. Porque, bueno, también es como dices, ¿no? O sea, era como que ya más liberal en ese entonces, en esa época como que los jóvenes, incluyendo Yanis, pues era otra manera, era como romper el círculo social que venía desde antes para convertir algo generacional muy fuerte. Sí, incluso Janis luchó mucho contra esto porque tiene dos etapas en San Francisco, ¿no? ¿Mm? La primera fracasa y regresa a su casa y después ya es cuando pues logra llegar a su primera banda. Regresamos después de una pequeña pausa y te estaba contando que en 1963-5 ella entra a estudiar artes a la Universidad de Austin. Además de que en esa época Janis empieza a cantar en cabarets y bares de todo Austin, incluso llegando a cantar country, que pues no es el género en el que se destacó, pero pues, yo creo que tenía voz para cualquier género. Aparte, también como que en ese tiempo en Texas se consumía mucha onda Sí. tejana, ¿no? Como el country y todo esto. No, pero también en Texas había mucho jazz y mucha influencia del blues. De hecho, hay historias de que Janis Joplin buscaba estos discos chiquitos de acetato, no me acuerdo si son los de 65 revoluciones, Ujú. y los buscaba clandestinamente de cantantes afroamericanas. Y los escuchaba a escondidas aparte, o sea, para ir dándonos cuenta de toda la represión que tuvo el personaje y después de eso, toda la transformación que tuvo Janis Joplin. Y Bueno, aparte, como que bueno, o sea, el prohibir cosas en ese tiempo sí era pues estaba muy canijo, ¿no? O sea, porque obviamente escuchar una persona de color era como mala influencia o ese tipo. sí, pues más en Port Arthur, que era este pueblito, que de hecho en este pueblo donde es originaria Janis Joplin, ni siquiera hay una calle con su nombre, mis cinco. Em, pero sí, eran muy represivos, todo lo que no fuera de un ideal blanco estaba mal y es correcto, mis cinco. Durante estos años, pues la figura de Janis Joplin comienza a crecer como artista, ¿no? A crearse como su figura y también llega a tener varios problemas con las drogas, con el speed, con el LSD y Los ajos. es el LSD mi 5. Y llega a tocar fondo, pero es hasta 1966 que se va a San Francisco a formar parte de su primera banda, que es Big Brothers and the Holding Company. Que pues por ahí tú me tienes más esa información de cómo es que después de la llegada de Janis Joplin, cómo crece la figura de ella en esta banda. Bueno, antes que nada, en el 65 ya había regresado otra vez a Austin, Texas. Y después, en el 66, fue cuando pues la banda de Big Brother and the Holding Company le llama para una audición. Eso fue en 1966. Y a la par, pues empezaba como a cantar con artistas
que era de The Grateful Dead, Quicksilver Messenger, entre otros, que era más o menos como de la onda rock psicodélico, para llamarlo de esa manera. En el 66, apenas como que Janis ya tenía su carrera musical, pero leve, ¿no? O sea, como que ya lo conocían pues en bares chiquitos y así, ¿no? En el 66 llega a la audición y lo primero que fue como para esta banda fue un trampolín. ¿Por qué? Porque Janis tenía una voz peculiar, ¿no? Como podría decir una voz aguardientosa. No sé si llamarla una voz peculiar, mi cinco. Yo creo que más bien sería una voz espectacular, ¿no? Peculiar podría ser la voz de Chalino o de algún cantante así, porque sí son voces peculiares, o incluso la de Santa Fe Clan. Pero la de Janis era una voz que estaba más allá, era muy, muy fuerte. Sí, era como... Yo la podría denominar aguardientosa, ¿no? Así como rasposota, ¿no? Muy dura. Y principalmente es eso de que pues esta banda ya existía y ya había calado con otros vocalistas, pero por cierta forma no se daba hasta que llega Janis a romper como pues estereotipos, ¿no? Y fueron, de hecho ellos se sintieron como afortunados del haber encontrado una voz de ese estilo, ¿no? Ya después, poco a poco se empezó a crear un poquito más la banda. Y pues esta banda literalmente fue parte importante de la historia del rock psicodélico en el nicho que fue San Francisco, ¿no? Fue una de las mejores bandas y indulgentes de la época, que sus mutaciones fue de una alta energía de blues, folk rock, algo de rock psicodélico pesado, si se puede decir. En ese entonces el rock psicodélico era pesado, no como ahorita que lo que es el metal, el hardcore y toda esa onda, ¿no? En ese tiempo, pues sí, ese género en especial era pesado porque sí tenían algo pues peculiar, ¿no? Como que el sonido de las guitarras, cantantes y artistas de una manera muy influyentes por otros artistas de que ya habían conocido. Y bueno, la formación era Janis, eso fue en el 66. La formación contaba con Sam Andrew, James Gorley en la guitarra, Pete Hadbit en el bajo y David Getz en la batería. Joplin recientemente había llegado de Texas y para entrar a esta banda que su comportamiento de la voz principalmente fue algo pues, muy magnífico. Sí, y luego tienes un dato muy interesante de uno de los grandes festivales a nivel internacional y que fue un predecesor de Woodstock, ¿no? ¿Qué tal con eso? Que fue un año después de que Janis entra a esta banda. Sí, eso fue en 1967. Imagínate, estar un año apenas tú para ella, creo que imagino que fue su primer banda, y ya que en un año hayan conseguido tocar en uno de los festivales muy, muy importantes a nivel internacional, se puede decir, que fue el Festival de Monterey Pop, que fue un festival pequeño, pero grande porque pues venían artistas muy, muy, muy chidos, ¿no? Pues que fue Jimi Hendrix, Otis, de Mamas and the Papas, y Joplin en lo especial, pues fue una sensación muy, muy canija, ¿no? O sea, Que ahí principalmente que fue pues sí fue espectacular porque pues fue a pie de piso y un escenario muy chiquito. Que de hecho ahí sale una de sus interpretaciones más grandes, ¿no? Que es esta de Ball on Chain, que es una canción de Big Mama Thornton y que ella interpreta maravilloso. Yo creo que es la presentación que lo llevó al siguiente nivel. Obviamente con esta banda que traía ondas psicodélicas, que traía mucha una estructura muy buena en cuanto a lo musical y con la voz de Janis pues fue como pudo explotar, ¿no? Y de hecho hay un dato curioso de esto, no solo de Janis, sino solo del festival, que pues imagínate, o sea, en ese entonces las cámaras de video no grababan a color, o sea, como que apenas estaban iniciando. Y de hecho hay recientemente en redes, bueno, en internet y principalmente en YouTube, hay
videos que los convierten a color, ¿no? O sea, en una de esas está, creo que hay como 6 videos, pero alguna de que me acuerdo, pues es una de Jimi Hendrix, que toca la de Fire, y es una canción que dices, güey, no manches, está como muy chido que se hayan dado la oportunidad de rescatar estos videos y convertirlos a color, ¿no? O sea, porque pues en ese entonces no, todo era como muy análogo y nada a color. Sí, esto es algo muy importante porque sí hay un trabajo de personas ahí involucradas que están salvando, pues, desde presentaciones viejas en video hasta LPs que estaban ya empolvados y también Janis tiene una que otra canción grabada desde antes, ¿no? Y pues por ahí se pudieron salvar dos, tres cosas, por ahí tenía el dato. Y bueno, en el 1968 lanzan pues el primer disco debut pues de la banda, ¿no? Que es de Big Brother and the Holding Company, que creo que es el primer disco es un EP chiquito que creo que así se llama, The Big Brother and the Holding Company, o sea, no tiene tal cual un título, nada más es un EP 1. Pero yo siento y creo que mucha gente que está en medio de que consume mucha música, que creo que el primer disco es el Chip of Thrills, que ese disco sale en 1968, después de la presentación de Monterrey Pop, ¿no? O sea, imagínate irte en seco y sin haber grabado ningún disco, pues eso es como de causar sensación. Y este disco precisamente tiene una canción en especial que la verdad es que llama mucho la atención y a mí me gusta en lo personal esta que se llama Vial of Chain, que es la que habías mencionado, ¿no? Sí, sí, sí. Que es una canción de otro, es un cover de otra persona. Que también en ese disco tiene una de mis canciones favoritas de Janis Joplin, que es Piece of My Heart de Janis, no sé si la has escuchado, pero sí, es un primer disco muy bueno y como dices, llegar sin tener un disco grabado a un festival tan grande es de respetarse y es de darnos cuenta del profesionalismo o de lo grande que era esta banda y de lo que llegó a ser con Janis Joplin. Sí, y luego ya después del 68, en el 69 viene el mero mole, ¿no? O sea, como que el festival de Woodstock, no solo Janis Joplin, también la presentación de Hendrix, The Creedence, Who, The Who y otros varios artistas. Santana, sí, muy grande. Y el performance, pues literalmente era un concepto poquito más grande que lo que fue Monterrey Pop. Y en esta parte, pues ya más logística, ¿no? Más producción, escenarios más grandes. Y que mejor con festival muy grande con artistas chidos. Sí, pues al fin de cuentas, Woodstock es el hito en los festivales y en esa época fue el boom. No por nada estuvo Janis, estuvo Hendrix, estuvieron todos los intérpretes grandes de esa época. Sí, y luego en esta parte también, pues hacen la gira en Europa, después del festival de Woodstock, claro. Y aquí es el momento inadecuado porque aquí es cuando Janis ya recae en las drogas. Sí, Después del 69 ya... pues siempre tuvo problemas con las drogas, siempre manejó como los excesos, pero sí, al fin de cuentas, pues es parte de su final. Volvemos después de una segunda pausa en este episodio y seguimos con este último álbum que saca Janis Joplin, el álbum Pearl, mi 5. Bueno, Pearl, primero que nada, Este disco llegó a publicarse después de haber fallecido. Ella fallece el 4 de octubre de 1970 y a ella le encontraron muerta en su habitación debido a una sobredosis de heroína. La bruja cósmica había apagado su luz. Pues perfecto, mi 5. Este fue su último disco. También tuvo un gran éxito. Al principio, pues Janis Joplin tenía muchas críticas en su contra, pero pues su gran escena, su gran voz hizo que fuera uno de los discos más vendidos, ¿no? Sí, fue el número 1 en las posiciones Billboard.
Igual por ahí les dejamos una recomendación para que la vean en Netflix. Mi 5, ¿cuál es la recomendación del Bueno, día de hoy? esta es una bioserie documental que se llama Janice Little Girl Blue, que esta la pueden encontrar en Netflix, en la plataforma. Y se publicó el 4 de marzo del 2015. Hago un paréntesis si es que no la han quitado, porque a cada rato quitan catálogo Sí. de redes sociales. Pero bueno, Igual sí ahí está. se la compartimos por una historia de Instagram para decirles que todavía sigue la serie. Y pues sí, ya se cumplen 52 años en este año de la muerte de Janis Joplin. Y fue una carrera muy corta, muy fugaz, como les habíamos comentado. Tal vez el episodio por eso lo vean un poquito más corto, porque pues en realidad Janis tuvo muy poco tiempo de carrera, pero pues logramos acercarnos a lo que es el personaje, ¿no? Y 5, ¿cómo quieres despedir este episodio donde hablamos de la gran bruja cósmica? Voy a citar una frase que ella dijo, que dice: sobre el escenario le hago el amor a 25,000 personas y luego me voy a casa sola. Perfecto, pues denota mucho toda esta conexión que hacía con el público y el dolor con el que cantaba sus canciones, todo lo que transmitía, sentimientos, pues sin duda fue una gran voz de la música y fue una de tal vez de las pioneras mujeres en llegar a ese boom, ¿no? Sí, y aparte de que la frase sí sobresalta mucho por todo lo vivido que hizo en su vida de infancia y adolescencia. Y por su trabajo en el escenario, ¿no? Sí, y Por lo grande que era. aparte también como que en el escenario se sentía como arropada, ¿no? Como por toda la gente alrededor y de ahí en más era como darle un abrazo grande a ella durante el escenario o durante su evento. Perfecto. Pues esperamos que hayan disfrutado este capítulo sobre la bruja cósmica, sobre Janis Joplin. Espero que nos puedan seguir en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Instagram y en nuestro TikTok. Por ahí andaremos subiendo una que otra cosa. Y mi 5, ¿cómo quieres despedir de este 10º episodio? Ya para que el público chanclero se vaya a descansar. Bueno, pues muchas gracias por quedarse hasta el fin del programa y espero que en los siguientes episodios que tengamos les traigamos un poquito más del Club de los 27 o de algún festival que ya habíamos mencionado durante el programa. Esto fue El Sonido de la Chancla.